tal? Muy buenas noches. Como cada miércoles estamos aquí en Justicia a tu alcance. Este es un programa coproducido por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tiene como fin, como se lo hemos dicho en cada una de las emisiones, acercar los temas más importantes de la justicia a usted, a sus hogares, y que podamos conocer juntos todas las implicaciones que tienen estos temas tan relevantes para la vida cotidiana de nosotros y en los que podemos estar inmiscuidos en cualquier momento de la vida. Para empezar, vamos a ver esta cápsula que preparó la producción y arrancamos en Justicia a tu alcance. Desde la reforma en materia penal aprobada en 2008, en el artículo 16 de la Constitución se señaló que los poderes judiciales de todos los estados deberían implementar la figura del juez de control, también conocida en otros países como juez de garantías. El juez de control, en el nuevo sistema de justicia penal, se centra en vigilar que se respeten los derechos fundamentales de toda persona que sea involucrada en un proceso penal. Y es que en el antiguo sistema de justicia, tanto las víctimas como los imputados eran dejados de lado y caían en los vicios e irregularidades procesales de los tribunales penales que atendían los casos. Por ello, después de la reforma se buscó que el juez de control tuviera la función de acompañar y supervisar las distintas etapas del proceso penal en beneficio del imputado, así como de la víctima, hasta antes de llegar al momento del juicio oral. Este juez tiene la responsabilidad de autorizar las acciones del Ministerio Público que necesiten permiso judicial. Por cuestiones de urgencia, estas autorizaciones pueden realizarlas por diferentes medios como teléfono o correo electrónico, pero siempre debe existir un registro. Algunas de ellas son las órdenes de cateo y las de aprehensión. Una de las principales funciones es observar que la detención de los imputados sea legal y que no se haya afectado ningún derecho humano. También supervisa que las peticiones de la víctima se escuchen y se respondan. Entre otras funciones, dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a un juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o ponga en peligro la seguridad de las personas. Asimismo, este está facultado para aprobar los acuerdos de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Uno de los operadores del sistema más relevante para la aplicación bien entendida de los principios del modelo acusatorio es el juez de control, pues a través de él se somete a los cauces de la legalidad, más aún de la constitucionalidad y las acciones de los otros operadores del sistema. Y es que la etapa de investigación es la parte más delicada, ya que tradicionalmente es ahí donde ocurren mayores abusos e irregularidades. La labor del juez de control va más allá de garantizar que se respeten las garantías individuales de las partes en disputa, pues de él depende el buen proceso y la resolución final de cada caso. Bueno, y para hablar de esta etapa tan importante del proceso penal, se encuentran esta noche con nosotros tres integrantes del Poder Judicial del Estado. Los presento de derecha a izquierda. Se encuentra con nosotros la maestra Juana Rosa Corte Silva. Ella es jueza especializada en justicia para adolescentes. Muy buenas noches, maestra. Muchas gracias por estar en Justicia a tu alcance. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también se encuentra con nosotros la licenciada Mayra Peralta González. Ella es juez de control. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y bueno, y también se encuentra con nosotros el licenciado Manlio Hernández Domínguez, que es también juez de control. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno. Pues vamos a entrar en materia, porque creo que esta etapa que queda en manos del juez de control es muy importante para el procedimiento, es crucial para todo el desarrollo del procedimiento. Y bueno, pues tenemos evidentemente que partir del principio. ¿Cómo poder entender como cualquier ciudadano, como los que decimos siempre ciudadanos de a pie, ¿qué es un proceso penal? ¿Cómo pudiéramos definirlo en palabras muy breves y sencillas? Este tema tan importante de cómo inicia y qué es el procedimiento penal, el proceso penal.
Bueno, partimos de que el proceso penal, conforme a nuestra ley, o que nos dice, es a partir de que el juez tiene conocimiento. Es decir, el trámite que hace el juez cuando ya el Ministerio Público ya lleva hacia él el conocimiento de un delito y de una persona que ya se perfila como un imputado, es decir, aquella persona que está siendo investigada por un delito que haya cometido. Ahí inicia el proceso con nosotros, ese proceso hasta llegarlo hasta el final, que es la sentencia, que sería en un juicio oral, que muchas veces puede darse en un juicio oral. Hay otras variantes que se pueden dar. Es decir, entonces, el inicio del proceso penal es posterior a lo que se conoce como la carpeta de investigación. Sí, conforme a la ley puede ser, nos llama procedimiento, inicia desde que está con el agente del Ministerio Público e integra su carpeta de investigación. Cuando ya el Ministerio Público considera que ya tiene los datos suficientes para considerar que ese hecho que se cometió es un delito, ya lo lleva con nosotros. Ahí es donde formalmente se inicia el proceso penal. Claro. ¿En materia de justicia para adolescentes inicia de la misma manera? ¿O Sí. hay un procedimiento que es distinto con relación al procedimiento que se lleva a cabo con una persona adulta, es decir, un mayor de 18 años? Bueno, el proceso penal en sí es lo mismo, son las mismas etapas, el mismo procedimiento para adultos que para adolescentes. Solamente que para los adolescentes los plazos de estos procedimientos son más breves, pero el proceso penal es en sí lo mismo. O sea, a partir de que llega con un juez de control especializado en materia de justicia para adolescentes, inicia el proceso penal y culmina con una sentencia. Claro, ¿y qué principios o qué normas, digamos, esenciales son las que rigen el proceso penal? Bueno, quizá sería oportuno comentar, el proceso empieza efectivamente cuando están con el juez de control. Sin embargo, hay unas fases anteriores que son de investigación, que no están doctrinalmente dentro del proceso. Sin embargo, también son muy importantes para las personas porque es en la etapa donde presentan su denuncia, presentan su querella en su caso y empiezan a realizar actos de investigación. Ya cuando se encuentran con el juez de control, se maximizan algunos derechos y en este caso algunos principios que son estructurales. Por ejemplo, la publicidad, que permite que la sociedad vea cómo se resuelven los conflictos. Eso legitima al Poder Judicial, en este caso a los jueces de control. También hay un principio de inmediación, donde el juez está interactuando, por decirlo de una manera, con las pruebas, con las partes, los está observando. También hay un principio que es de contradicción, que propiamente hay esa discusión entre las partes de aportación de pruebas. También un principio muy importante es la oralidad, que es lo que distingue con el proceso tradicional, como se dice, porque el público, el imputado, la víctima, como el Ministerio Público y los demás operadores, ven lo que están pasando y lo están escuchando. Esos son algunos principios importantes que hay. Se van maximizando más y tienen sus limitaciones, pero esos son muy importantes como principios. Claro, que de entrada creo que es un tema bastante importante que muchas veces la ciudadanía se sigue preguntando, digo, a la luz de cierta polémica que ha habido en los últimos tiempos respecto al funcionamiento del sistema. Creo que ese es un contraste muy importante, el hecho de que ahora todo funciona en una audiencia propiamente que es pública, ¿no? Que está, o sea, que como bien dice, ahí confluyen todos los que están participando de esta actividad y no como era antes. Es decir, si pudiéramos hacer ese contraste, antes ¿qué pasaba? Es decir, con el procedimiento anterior o el procedimiento tradicional como muchas veces se conoce. Antes ¿qué pasaba y cómo pudiéramos hacer ese contraste con el ahora? Pues sí, es una gran diferencia porque anteriormente, bueno, como se dice, el sistema tradicional, que todo era escrito, pues muchas veces el juez no presenciaba todo esto que presentaba desde el ofrecimiento de las pruebas, de tomarle la declaración preparatoria a la persona que estaba siendo en ese momento imputada con un delito. Muchas veces lo tomaba lo que es el secretario judicial, lo que es un prestador de servicio, un meritorio que se le llamaba, que el juez no presenciaba finalmente todas esas pruebas. Ahora, en el sistema acusatorio, precisamente bajo ese principio de la publicidad, es abierto al público. Las personas que quieran estar dentro de esa audiencia pueden estar presenciándola y ellos mismos finalmente son como las personas también que califican el actuar de cada una de las partes en esa audiencia. Claro, y ahora entrando ya un poco en temas más concretos,
¿cómo pudiéramos definir cuál es la función propiamente del juez de control? Sabemos, quienes tenemos alguna idea de cómo funciona el procedimiento penal, que es una etapa muy importante porque es donde se realizan algunas cuestiones como por ejemplo la calificación de la detención, se establecen medidas cautelares, pero en concreto, ¿cómo pudiéramos definir esas funciones tan importantes que tiene el juez de control? Creo que aquí es importante el debido proceso. Claro. El debido proceso es un derecho humano en donde le permite al gobernado, a cualquier persona, esa certeza de cómo se va a llevar el procedimiento, que se van a respetar los derechos humanos. Entonces los jueces de control son garantes durante el procedimiento que se cumpla. Es el vigilante, por decirlo, en la etapa de investigación, que no se vulneren derechos humanos. En una investigación, al introducirse a un domicilio sin autorización, posiblemente a la forma de la detención de manera irregular. Él es el garante de ese debido proceso, de esos derechos humanos en toda la parte de la investigación, pero también en otras fases está vigilando la prueba, que esa prueba sea recolectada de manera correcta, que nosotros le decimos la prueba ilícita, que no atente contra un derecho humano. Entonces, es una etapa de preparación del juicio donde el juez consideró que es garante, que está vigilando que se respeten esos derechos humanos, que son sustantivos, que son sustancia, pero que el juez lo está viendo en lo práctico y lo está vigilando de que no se cumplan, que se cumplan, perdón. Y hay diversas etapas, diversas participaciones que tiene el juez en la investigación, propiamente cuando se define una situación jurídica, y una que es muy importante cuando ya se fija cuál va a ser el tema del juicio y cuáles son las pruebas que van a llevarse a juicio, donde, por decir una manera, le entrega la estafeta a jueces autónomos y que no conocieron el asunto, que le llaman jueces de enjuiciamiento. Eso es así como lo que se dice comúnmente cuando se fija la litis. Cuando se fija la litis. Es decir, cuando se fija el pleito, ¿no? Pues, digo, si lo decimos en palabras muy llanas, ¿no? Hace rato, jueza, usted nos decía que en materia de justicia para adolescentes, ese mismo procedimiento es más breve. Bueno, vamos a una pausa y de cuando regresemos nos puede comentar cuál es la razón y cuáles son los pasos, digamos, esenciales que se deben seguir en un caso en el que se encuentra involucrado un adolescente como imputado. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a una pausa, vamos a nuestra primera pausa y volvemos en un minuto. Les recordamos, nuestras formas de contacto están apareciendo en pantalla. También pueden vernos a través de Facebook Live y pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube, que ambos están apareciendo en pantalla. Y bueno, también ahí estamos a su disposición. Vamos a una pausa y continuamos. La policía podrá hacer detenciones únicamente en 3 casos: cuando exista una orden del Ministerio Público, una orden de juez de control o tribunal de enjuiciamiento, o cuando exista flagrancia, es decir, cuando la persona sea sorprendida al momento de cometer un delito o infracción administrativa. Una de las acciones que los oficiales deben llevar a cabo al momento de una detención es identificarse, decirle a la persona el motivo del arresto y leerle sus derechos, en donde se estipula: tiene derecho a informar a alguien de su detención, tiene derecho a declarar, guardar silencio o manifestar lo que a su derecho corresponda. Usted es considerado inocente hasta que se le compruebe lo contrario. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no autoincriminarse. Tiene derecho a un abogado de su elección. En caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Tiene derecho a que se le haga del conocimiento a un familiar o persona que desee el motivo de su detención y el lugar de custodia. Tiene derecho a un traductor e intérprete. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a que se le ponga sin demora a disposición de la autoridad competente.
Hasta donde yo sé es que lo que nos dicen las autoridades, en este caso la policía, es que tenemos derecho a una llamada telefónica, a guardar silencio y que todo lo que digamos va a ser nuestra contra. No, no los conozco, pero me gustaría saber sobre ellos. No, no los conozco. La verdad no. Sí, los conozco. Son derechos a ser asistidos por un abogado defensor. No, los desconozco. Difícilmente la opinión pública se da a conocer este tipo de derechos. Generalmente te los da a conocer en la primera audiencia, que es la de comunicación de imputación. No, pero me gustaría conocer más. ¿Qué tipo de preguntas se pueden realizar? ¿Qué tiene también que tener un abogado presente en todos sus interrogatorios? ¿Qué tiene derecho a no ser torturado, a guardar silencio? ¿Tiene derecho a un debido proceso? No, no los conozco, pero sí quisiera conocerlos. No, no los conozco, pero sí me gustaría saberlos. No los conozco, pero sí me gustaría conocerlos. Por ejemplo, de la víctima o ofendido, pues obviamente tiene derecho a un proceso, ¿no? A un proceso rápido, a donde la persona que lo está asesorando tenga la capacidad jurídica, digamos, de asesorarlo, ¿no? De ser licenciado en Derecho. No los conozco. No los conozco. No los conozco. Bueno, pues seguimos aquí en Justicia a tu alcance. Continuamos platicando con nuestros invitados, que son jueces de control y una jueza especializada en materia de justicia para adolescentes. Platicábamos, jueza, ¿cuáles serían las características particulares o distintas cuando en un proceso penal hay involucrado un adolescente como probable autor de un hecho ilícito? Bueno, primeramente cabría hacer saber que en materia de justicia para adolescente, ahora la edad penal está establecida en los 18 años. Menores de 18 años, porque anteriormente, como en la mitad de los estados de la República, nuestro estado de Oaxaca tenía la edad penal en 16 años. Eso implicaba que jóvenes que aún eran menores de edad se les llamaba a un procedimiento penal siendo menores, ¿no? Y se les juzgaba como adultos y se les imponía las sanciones de los adultos. Ahora, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, es un nuevo sistema de justicia especializado en materia de adolescentes, establece grupos etarios. Esa es una característica distinta del proceso de adultos. Esto es que las sanciones no pueden ser las mismas que jóvenes de 12 a 14 años, de 14 a 16 y de 16 a menos de 18 años. No hay prisión para los jóvenes que tienen menos de 14 años de edad. Esa es una característica del sistema, es decir, que no vamos a poder encarcelar a ningún joven que haya cometido un delito, cualquiera que éste sea, si él no ha cumplido aún los 14 años de edad. Pero esto no significa que no se tomen algunas medidas cuando, por ejemplo, hay algún menor de, por decir, de 14 años. Es decir, el hecho de que no se le pueda encarcelar no significa que el Estado, a través de los jueces, no tome ciertas medidas para abordar el problema de ese joven delincuente. Es correcto. Hay otras medidas que no implican la prisión preventiva, como por ejemplo, trabajo a favor de la comunidad, una libertad asistida, se le podría imponer, pues hay amonestación, por ejemplo, pago de reparación del daño a la víctima, o sea, no necesariamente tendría que estar preso. Es decir, la cárcel es como, bueno, en algunos casos pudiera entenderse como la última... Así es. O sea, como la última fase o es la última ratio, recurso. decimos, la última posibilidad que tuviéramos los jueces para atender a este tratamiento para los jóvenes. O sea, la prisión es el último recurso y por el tiempo más breve que proceda. Claro. Y bueno, en materia, ahora sí, de adultos, ¿cuál es propiamente la función que tiene el juez de control en este tipo de cuestiones? Es decir, en el establecimiento de esas primeras medidas respecto a una persona que está detenida, ya sea porque fue detenida a través de un orden de aprehensión o que fue detenida en flagrancia.
Bueno, finalmente en ese momento la función del juez es vigilar precisamente esos derechos y cuando es detenida y es en flagrancia, el Ministerio Público considera llevarlo ante el juez después de sus 48 horas que tiene para investigar y considera que sí hay un hecho que se considera delito y que hay la posibilidad de que él haya cometido ese delito, lo lleva ante nosotros. Nosotros somos precisamente los garantes ante ellos. El Ministerio Público le va a hacer la comunicación de imputación, con eso se inicia. Es decir, hacerle saber todo lo que tiene en su carpeta de investigación que considera él, sustenta esa imputación que le está haciendo, esa acusación, vamos a decirlo así, que no sería propiamente la palabra correcta en este momento, pero vamos a hacerlo así, la acusación que él está haciendo en contra de esta persona, decirle, ¿sabes qué? Tú cometiste este hecho es un delito y tú posiblemente eres la persona que lo cometiste. Te voy a hacer la comunicación, hacerle saber todos esos datos de prueba, se llaman las investigaciones que haya hecho, declaraciones, periciales, inspecciones que haya hecho. Dentro de mi carpeta tengo esto y te lo voy a hacer saber para que tú te enteres qué es lo que yo ya he investigado ante precisamente la persona que se figura como imputado y su defensor. ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar todos esos datos que tiene hasta ese momento el Ministerio Público. Cuando ya se lleva con nosotros, hay un plazo de 72 horas que nos otorga la Constitución para resolver esa situación jurídica o en su caso, a petición del imputado y su defensa, podemos ampliar por otras 72 horas, que es un total de 144 horas para que podamos resolver la situación jurídica. Una vez que ya se le ha comunicado la imputación por parte del Ministerio Público, ya si en ese momento considera que también ya se puede resolver, puede él renunciar a esos plazos y en esa misma audiencia se le puede resolver su situación jurídica. Pero previo a esto nosotros estamos obligados a verificar que se le hayan hecho saber sus derechos al momento de la detención. No obstante, nosotros tenemos la obligación de hacerle saber nuevamente esos derechos. Es decir, que el primero, que se tiene una presunción de inocencia por parte de él, va a ser tratado y considerado como inocente, que tiene derecho a tener un abogado que sea licenciado en Derecho, con cédula profesional, y verifiquemos nosotros que conoce precisamente el sistema acusatorio para que pueda llevar una defensa técnica adecuada de dicha persona, que puede ofrecer las pruebas que él considere pertinentes. Nosotros tenemos la obligación de auxiliarlo a llegarse de esas pruebas en dado caso él no pueda en ese momento tener esas pruebas para poder ofrecerlas. Dentro de esos derechos, finalmente, también si él fuera una persona indígena, también tiene el derecho a tener un intérprete. Finalmente, son todos esos derechos que nosotros debemos verificar que se cumplan para precisamente llevar ese debido proceso que se tiene. Ya posteriormente de la audiencia de vinculación, precisamente ya viene un debate si en dado caso se considera, si él se acoge a las 72 horas o a las 144, ya puede el Ministerio Público solicitar una medida cautelar, que también nosotros vamos a verificar si realmente el Ministerio Público tiene los datos suficientes para poder sustentar esa solicitud. Que pueden darse dos supuestos también. Hay medidas de prisión preventiva oficiosa, se le llama conforme a nuestra Constitución en su artículo 19, en la cual nos establece ya prácticamente ya no hay un debate y una petición fundada, se podría decir, del Ministerio Público en el sentido de imponerle esa prisión. Ya nos los dice, como es el delito de secuestro, el delito de violación, el delito de homicidio, ya nos da la ley la pauta de que se pueden imponer esas medidas. Mi compañero no se quiere abundar sobre eso también. Bueno, Sí. yo podría comentar respecto a la materia de justicia para adolescentes, es exactamente lo mismo, solamente que el Ministerio Público, en lugar de 48 horas para acudir al juez en el caso de un delito flagrante, es decir, que se detuvo a un imputado en el momento de estar cometiendo el delito o en un momento inmediatamente posterior. En materia de adultos, el Ministerio Público, tiene 48 horas para llevarlo ante su juez. En materia de adolescentes tiene 36 horas, es decir, como comentábamos hace un momento, los plazos son más cortos, 36 horas. Podría llevarlo hasta antes de las 48, siempre y cuando acredite por qué razón tuvo esa demora. Esa demora tendría que estar totalmente justificada. Justificada en una razón, por ejemplo, el juzgado, únicamente tenemos un juzgado para todo el estado. Esto implica que hay una competencia estatal y que requiere un traslado porque podría venir de cualquier parte del estado. Puede decir, es que vengo desde Pinotepa Nacional y son 12 horas de camino. Exactamente. Y, bueno, esa pudiera ser una... Podría ser una razón suficiente. Claro. ¿Y cuáles son las circunstancias o las características que particularmente se deben considerar a la hora del establecimiento de las medidas cautelares?
Bueno, para empezar tendríamos que decir qué es una medida cautelar y cuáles son las características que se atienden, porque podemos entender que no es como antes, que decían, es delito grave, prisión, no es delito grave, fianza, ¿no? En este nuevo proceso, ¿cómo podemos entender esta situación de las medidas cautelares? Sí, podemos decir que un asunto ideal, un proceso ideal, es que el imputado se presentara voluntariamente. Sin embargo, las medidas cautelares entran precisamente cuando hay un riesgo. Es decir, yo soy un imputado, quedo sujeto al proceso, pero quedo en libertad, por decirlo. A eso sería nos referimos. El proceso ideal. Ideal. Sin embargo, como hay riesgo de que no se presente el imputado al que le están acusando, como dice la compañera, para efectos muy sencillos, entonces entran las medidas cautelares. Y las medidas cautelares lo que buscan es que se presente el imputado al proceso. En cuestión de adultos, porque puede haber un peligro de fuga por cuestión de que sea un aliciente la pena que se le pudiera imponer, porque no tenga un arraigo en un lugar, porque también haya otras conductas posteriores al hecho que presuman que no se va a presentar. También se protege a la víctima, a la sociedad, por esa obstaculización que podría ser al estar amenazando de alguna manera, coaccionando a las víctimas, a la sociedad o incluso a los investigadores. También nosotros en nuestro artículo de la Constitución tenemos una figura que le llamamos la reiteración delictiva. Cuando hay alguna persona que lleva varios procesos de gran magnitud, pues se considera que también hay ese riesgo de volver a cometer la misma conducta. También cuando hay una sentencia condenatoria. Pero la finalidad en sí de la medida cautelar es que el imputado se presente al proceso y que no obstaculice, ya sea amenazando a la sociedad, a los testigos o de alguna otra forma el desarrollo normal del proceso. En ese caso ya hay varios tipos de medidas. La más extremosa y la más conocida es la de la prisión preventiva. Hay otras como la presentación, el no acercarse a un lugar. Lo que busca la medida también es proteger en cierta forma a la víctima, pero la más gravosa es esa, y en México, bueno, tenemos la prisión preventiva de carácter oficiosa en delitos de alto impacto social, un homicidio, violación, secuestro. En eso ya están de manera taxativa cuáles son los delitos. Claro, es bien importante conocer esto porque muchas veces seguimos pensando que esto atiende como a con lo que pudiéramos decir, a una suma, ¿no? A una suma y resta que 2 más 2 son 4 y entonces tal delito más tal responsabilidad es, el resultado es la prisión preventiva oficiosa. En un delito que pudiéramos considerar menor, ¿pudiera haber entonces prisión preventiva? Pudiera haberlo. Sin embargo, se hace un tamiz. Nosotros le llamamos que primero analizamos la apariencia delictiva. Primero, se tiene que demostrar esa apariencia de un hecho delictuoso. Segundo, lo que es la medida cautelar, si hay necesidad. Supongamos un delito menor, con el ejemplo que me señala, si esa persona está afectando a la víctima, ya se le dio una oportunidad de que enfrente procesos en libertad y no cumple, entonces puede ser candidato, por decirlo, a una prisión preventiva. Sin embargo, todavía tenemos otro tamiz los jueces que le llamamos proporcionalidad. Analizamos si es idóneo que alguien esté privado de su libertad, si es necesario. Porque al fin y al cabo, en una medida cautelar de prisión, están chocando dos derechos importantísimos. La libertad y también el derecho de la víctima a la búsqueda de la verdad. Y esa obligación que tiene el Ministerio Público de investigar. Entonces el juez hace una ponderación. Nosotros le llamamos una regla de proporcionalidad. Y ahí es donde analizamos si es idóneo que la persona esté privada de su libertad o hay otra medida que no sea tan gravosa, pero sí se pudiera dar. Normalmente en delitos que no son graves, por decirlo de una manera, no se impone una prisión preventiva, pero pudiera darse en una situación en concreto. Claro, y acaba de abordar un tema que es muy importante, que es el de los derechos de las víctimas. De esto vamos a seguir hablando después del corte, vamos a una pausa y continuamos en Justicia a tu alcance. Según la EMPOL, 25.5% de la población privada de la libertad en 2016 fue arrestada en flagrancia, mientras que 21.5% fue sustraída de un lugar privado, sin una orden de detención.
En 33.6% de los casos de la población privada de la libertad fue arrestada por la policía ministerial o judicial, mientras que 32.6% fue arrestada por la policía preventiva municipal. En 15% de los casos, el arresto lo realizó una autoridad federal. A nivel nacional, la EMPOL permite estimar que 49.6% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 fue presentada ante el Ministerio Público en un lapso de 4 horas o menos, mientras que 11.8% fue presentada después de haber transcurrido más de 48 horas. Ahora deben hacerlo, ¿no? Tal vez en el sistema de impartición de justicia que teníamos anteriormente no era tan necesario, pero tengo entendido que con el nuevo sistema sí es obligatorio ya que le lean los derechos al inculpado o imputado. A veces depende de la persona, pero siento que hay que exigirlos. Digo que no, porque a veces abusan pues de su autoridad. Tiene obligación de darle a conocer sus derechos, porque es el derecho que tenemos todos los mexicanos. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo pienso que no. Pues estas son prácticas, ¿verdad? Que en todo caso, en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial, pues los policías deberán estar debidamente capacitados para poder, en el momento de la detención, proporcionarle esta información. Pienso que no, me he dado cuenta que no, porque los policías no siempre tienen la preparación en el nuevo sistema penal. Algunos policías sí, otros no. Puede que algunos sí sepan lo que es sus derechos que le hacia el inculpado y otros pueden ser que no. Sí, por regla general sí, pero en ciertas ocasiones la policía no le da a conocer sus derechos. Puede ser que algunos policías siempre tengan la ética para darle a saber en qué situación se encuentra el detenido. No sé si lo haga, pero considero que es importante que el policía debe de darle a conocer los derechos a toda persona que supuestamente cometió un delito. Bueno, seguimos en Justicia a tu alcance. Fuera del aire platicábamos sobre algunas características muy particulares que existen respecto al establecimiento de medidas de prisión preventiva oficiosa. Y bueno, en materia de justicia para adolescentes, nos comentaba la jueza Juana Rosa Corte Silva que hay circunstancias particulares que diferencian también el proceso penal de un adulto con el de un adolescente en cuanto a ciertas medidas cautelares. Coméntenos un poco sobre eso. Claro que sí. En cuestión de las medidas cautelares, en materia de justicia para adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. Esto a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tiene un nombre un poco largo. Desapareció la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué significa? Que sí va a haber prisión preventiva para adolescentes, pero no va a ser de manera oficiosa. Esto significa que el juez no en automático va a imponer una prisión preventiva, nada más viendo el delito, los delitos graves que establece la Constitución y que el maestro Manglio también comentó hace un momento. Lo que implica que el juez especializado en justicia para adolescentes podrá imponer una medida cautelar de prisión preventiva, pero tendrá que discutirse en audiencia. Es decir, se va a discutir por las partes, Ministerio Público y Defensa, si amerita la imposición de esta medida cautelar. ¿En base a qué? A las mismas situaciones que ya se comentaron, que haya necesidad de una cautela, necesidad de garantizar que el adolescente imputado va a acudir ante su juez, la necesidad de que tal vez haya un peligro de fuga, ¿verdad? Si hay un peligro de fuga, surge esa necesidad de la imposición de una medida cautelar, que podría ser una prisión preventiva, pero también podría ser una medida diversa, ¿no? Claro. Bueno, y
esto abre dos interrogantes. Primera, respecto del sistema de justicia en adultos, es decir, primera, ¿pudiera haber la comisión de un delito que llegara ante un juez de control e implicara la no imposición de alguna medida cautelar? Esto por un lado. Y por el otro, ¿eso significaría impunidad? Sí pudiera darse el caso de que pudiera haber algún delito que no pudiera imponerse alguna medida cautelar. Por ejemplo, ¿cuál sería? Digo, es una situación hipotética. Vamos a lo mejor algún delito de fraude, pero que no sea de tanta cuantía, que como lo decía aquí el maestro Manlio, finalmente vamos a ver ese tamiz de la proporcionalidad. A lo mejor es un delito de fraude, no sé, por unos 30,000 pesos, pero la persona demostró que vive aquí, que aquí tiene su arraigo, que su familia está aquí, sus hijos estudian acá. Esta persona está garantizando en su caso de que no se va a ir del lugar por ese hecho que haya cometido. A lo mejor también la pena que le vamos a verificar, también la pena que le corresponde. Hasta el momento nosotros cuando hacemos ese tamiz que refiere el maestro Malio, vamos a ver si en nuestro código nos requiere que estudiemos la pena máxima, pero hasta el momento también no podemos prejuzgar que en su momento se le vaya a imponer esa pena máxima. Pudiera ser que en su caso pudiera haber algún delito, a lo mejor alguno de robo. A veces hemos tenido asuntos de robos de un celular, ¿no? Finalmente que a lo mejor no ameritarían una prisión preventiva, pues evidentemente ese tipo de delitos pudieran hacerlo. Habría que estudiar también el caso, la forma en cómo se cometió para ver si se pudiera dar eso. Pero pudiera haber otras medidas, como puede ser otorgar una garantía, que se presente periódicamente ante el Ministerio Público, algún otro mecanismo que nos asegure que él va a seguir dentro en ese proceso en el cual se le va a seguir. Claro, porque, bueno, decimos, y mucha gente lo piensa, incluso estamos acostumbrados a pensar de esa manera, que si no hay prisión, hay impunidad. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Sí, entiendo que nos está costando trabajo cambiar este paradigma, porque como sociedad, y me incluyo, pues tenemos de repente esa pretensión de culpabilidad, que cuando escuchamos un hecho delictuoso, lo vemos a través de las redes sociales, de la televisión o lo escuchamos, nosotros instintivamente decimos es culpable. Sin embargo, el debido proceso cambia porque son, vamos a decir, dos partes. Cuando ya se dicta una sentencia condenatoria, esa parte ya pasa a una ejecución y antes no hay la certeza que haya cometido un hecho delictuoso. Por eso hablamos de apariencia delictiva. Antes de que se dicte una sentencia condenatoria, existen las medidas cautelares. Y como lo dice su nombre, hay que irse con cautela, caso por caso, porque estamos avanzando quizá a una responsabilidad que todavía no sabemos con certeza, y por eso con cautela, por eso viene el nombre de cautela, de ser cautelosos, porque estamos jugando a veces con la libertad de alguna persona y se tiene que respetar esos parámetros, como comentaba la compañera, del tamiz de la proporcionalidad. Sí tenemos prisión preventiva oficiosa, también tenemos otras medidas que tenemos que privilegiar, porque lo idóneo, lo ideal es que la persona no estuviera privada de su libertad hasta que le dicten una sentencia, y esto no tiene que verse como sinónimo de impunidad, porque cuando ya se dicta una sentencia por los jueces de enjuiciamiento condenatoria con una pena corporal, ahí se tiene que cumplir la pena corporal completa. Es complicado de repente ese choque entre esa pretensión de culpabilidad que a veces tenemos como sociedad, con también la presunción de inocencia, que es un derecho que queremos todos, de sentirnos seguros, tranquilos, que no por una acusación vamos a estar privados de nuestra libertad. Y por otro lado, también la investigación, que quede a gusto la víctima, que se demuestre el hecho, que se proteja al inocente, como dice la Constitución. Esto antes de que se dicte una sentencia condenatoria y después en una sanción. Claro, y es que es muy importante ver las dos caras de la moneda, porque en el otro extremo, lo podemos poner también de esta manera, pues puede ocurrir una detención ilegal, vamos a decirlo en términos muy simples. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a alguien lo detienen sin orden de aprehensión, le pegan, o surge alguna circunstancia que pueda considerarse como parte de una detención arbitraria? En esos casos, ¿qué papel juega el juez de control? Bueno, hay, por decirlo, todas las detenciones que se hagan dentro de la ley, conforme a la ley, son detenciones legales.
Hay excepciones como la orden de aprehensión, en la flagrancia, donde el juez de control garantiza que la detención sea de manera adecuada. Si se cumple con ese tamiz, por decirlo, de la flagrancia, que haya sido, como decimos en calle, ¿no?, con las manos en la masa, que haya sido perseguido inmediatamente o exista un mandato judicial, esa es una orden legal. Pero si no lo es, el juez de control, si llegara, tiene que decretar una libertad, pero tiene que ser caso por caso, porque no todas las situaciones irregulares podrían darla. Porque en ocasiones se cree que porque no le hayan explicado sus derechos, algún derecho fundamental, se considera que ya es una detención ilegal. También durante el transcurso de que se haya ejecutado una orden, voy a pensar una orden de aprehensión, también los jueces vigilamos que su trato sea digno y con respeto, porque también después de la ejecución pudiera haber arbitrariedades, como una tortura, un maltrato, en donde también el juez tiene que entrar como garante, como protector, porque en realidad es el seguro que tiene el gobernado de que el juez va a proteger eso, y ya sea en un momento dado puede decretar una libertad o incluso fincar responsabilidades o que se investiguen a los servidores públicos que hayan cometido ese hecho ilícito contra la persona que está detenida. Claro, pues como ven, esta emisión se nos está yendo como agua entre las manos, nos quedan algunos minutos más. Y bueno, hay un tema muy importante del que no me gustaría que nos fuéramos sin abordarlo, que son los derechos de la víctima. ¿Qué pudiéramos decir? En el proceso penal tradicional, en el anterior, en el sistema inquisitivo, pues no, como que la víctima era un espectro que no estaba bien definido, y en este sistema toma un papel preponderante. ¿Cuáles son esos derechos de la víctima, hablando en términos muy rápidos, muy breves? Bueno, derecho de la víctima, que es una figura muy importante ahora, primeramente, a una asesoría, a tener también un asesor jurídico que sea un licenciado en Derecho con cédula profesional, que esté asistida durante el proceso por esa persona, independientemente de que también vaya al Ministerio Público y la acompañe. También tiene derecho a ofrecer las pruebas que ellos consideren pertinentes, sobre todo aportación de reparación del daño. Tiene ese derecho también a recibir el pago de la reparación del daño, tiene el derecho también de estar enterada de todo el proceso y todo lo que se lleva dentro de esas actuaciones, de cada uno de los procesos que se llevan, y también así a, en su caso, impugnar las resoluciones que considere también le causan algún agravio. Son de los derechos más elementales que tiene la víctima dentro del catálogo que trae nuestra Constitución, así como la Ley General de Víctimas, en el cual es más amplio en especificar cada uno de los derechos, pero esenciales son esos derechos. Claro, pues para ir cerrando, ¿cómo podemos pensar, por ejemplo, en la función que puede tener un juez de control cuando hay una deficiencia o una actuación, pues sí lo podemos decir así, deficiente, pero por parte del Ministerio Público? Bueno, el juez de control es un garante del sistema, del procedimiento, ¿no? El juez de control, como se ha dicho, pues va a verificar que no se violen los derechos fundamentales, tanto del imputado como de la víctima. De hecho, la víctima puede acudir como un recurso, una impugnación ante el juez cuando el Ministerio Público considere que el Ministerio Público no esté actuando de manera adecuada. Puede solicitar ante nosotros una audiencia, y en audiencia se verifica, se llama al Ministerio Público, si él acude con su asesor, para que dentro de esa audiencia se dilucide precisamente si la actuación del Ministerio Público fue la correcta o no. Okay. También la defensa del imputado, si el Ministerio Público no le permite llevar a cabo alguna prueba que le favorece, también puede acudir ante el juez de control para solicitársela. Claro, es decir, ahora de alguna manera todos quedan sujetos al escrutinio público, vamos a decirlo de esta manera, sí, ¿no? Y bueno, ya a manera de conclusión, ¿qué le podríamos decir a nuestra audiencia que esta noche nos acompaña desde sus hogares? ¿En qué puntos tendría que estar muy atento en la etapa del juez de control en el momento en que se viera pues involucrado, ya sea como imputado, como víctima, como testigo, ante un juez de control? ¿Cuáles serían esos puntos que dirían, a ver, tú tienes que tomar 3 puntos básicos o 3 cuestiones muy importantes o 2 que debes de considerar y de vigilar para un correcto proceso penal?
Bueno, yo creo que primeramente un gobernado podría ser detenido por la comisión de un delito, pero para ello tendría que tener una orden judicial de aprehensión. El policía apreensor lo primero que tendría que hacer es identificarse como policía y mostrarle la orden de aprehensión de un juez. Claro. Sí. También que debe de estar debidamente asesorado por un defensor. Un defensor, ya sea licenciado, ya defensor privado, que él escoja su elección, o un defensor público que tiene el Estado la obligación de proporcionarle. Siempre, para cualquier actuación que él esté, debe de estar asistido de su defensor. Siempre. Licenciado en Derecho, pero con cédula profesional. Claro. Yo creo que también como una recomendación a la sociedad estar informados. Este es un buen programa y también informados de cuáles son los derechos, porque así ya es más fácil defenderlos. Confianza hacia los jueces de control, porque precisamente como dicen los compañeras, es garante de los derechos humanos, es garante de un debido proceso y revisa todo eso, que exista una orden de aprehensión, que le hayan dado lectura de sus derechos, un buen trato, pero hay que también tener esa información para que la sociedad también vea lo que está sucediendo con este nuevo sistema, también no tenga esa desconfianza hacia el sistema, porque de repente podemos pensar que no se está logrando con el objetivo del proceso cuando ven a alguien que no le pusieron una prisión preventiva, pero veamos que también este proceso es garantista. ¿Cómo queremos que nos traten a nosotros? Así se está tratando a todas las personas. Y yo creo que un consejo sería información, que se informen de cuáles son los derechos, qué es lo que está pasando. Las audiencias son públicas, pueden ir y ver qué es lo que está pasando y así van conociendo el sistema y hasta sus derechos, cómo defenderse. Claro, pues es muy importante todo lo que hemos hablado esta noche respecto a la etapa en la que el juez de control es el que participa. Les agradecemos mucho a nuestros invitados, a la jueza, a la maestra Juana Rosa Corte Silva, jueza especializada en materia de justicia para adolescentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias por la invitación. También a la maestra Mayra Peralta González, que es jueza de control. Muchas gracias. Por la invitación. Y al maestro Manlio Hernández Domínguez, también juez de control. Y sobre todo a ustedes que nos han acompañado en esta emisión de La Justicia a tu alcance. Las formas de contacto están apareciendo en sus pantallas, también las vías a través del WhatsApp también está apareciendo ahí. Llámenos, mándenos sus comentarios, sus dudas, sugerencias para temas que les interese que se traten en Justicia a tu alcance. Y por lo pronto, pues, esperarlos aquí a las 7 de la noche el próximo miércoles en Justicia a tu alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.